Hola chicos, bueno, esta es nuestra clase número 10 de 6 de julio y el género que nosotros vamos a hablar hoy es el debate, ¿bien? Que es un género muy común que nosotros vemos mucho en la universidad. Pero lo primero que vamos a hablar antes de entrar específicamente en el género es hablar de la estructura interna de la comunicación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de comunicación, de estos géneros orales, por ejemplo, el debate, nosotros tenemos una introducción, ¿no? Planteamiento del tema, ¿no? Una hipótesis de lo que se quiere desarrollar, ¿ya? Después que planteamos esta introducción, el tema, nosotros desarrollamos, ¿no? Presentando argumentos, datos, experimentos, eh, estos experimentos realizados en orden cronológico y lógico, ¿no? Destacando las ideas fuerza, ¿no? Dominantes. Y finalizamos con la conclusión, que es retomar la hipótesis inicial con la confirmación sintética de los datos que la avalan, ¿no? Y a partir de eso nosotros tenemos la estructura de la comunicación. Bien, entonces para entrar ahora en el debate, nosotros tenemos diferentes definiciones de debate. El Diccionario Español de México dice que debate es una discusión ordenada que se hace de dos o más puntos de vista, bien, de argumentos contrarios o contradictorios. Bien, otra definición es del diccionario de Oxford, que dice que se trata de una argumentación, contienda, disensión, disputa o controversias contenidas, especialmente cuando se trata de una discusión de asuntos ante una asamblea público-legislativa, ante un parlamento o cualquier otro tipo de asamblea. Bien, ¿y cuáles son las reglas de un debate? Existen muchos tipos de debate y cada uno de ellos tiene su propia regla. Pero, ¿cuáles son las básicas? ¿No? Solo se debe debatirse un tema a la vez, ¿no? En el curso de un debate debe evitarse ataques y descalificaciones personales, ¿no? Estos debates deben limitarse a los méritos de un tópico sin añadir detalles, tecnicismos o sentimientos personales. Cada debatiente tendrá un tiempo específico para hablar, ¿no? Para hablar y para contestar su adversario, y este tiempo es acordado previamente, ¿sí? También tendremos un presidente o moderador, quien indica los turnos y tiempos para hablar, señalando si faltó alguna regla de debate y manteniendo el orden. Bien, entonces el debate se caracteriza por ser un momento de encuentro, de confrontación de ideas, de manera respetable y sin violencia, porque si tenemos una violencia es un enfrentamiento y no un debate. Y nosotros tenemos dos tipos generales de debate dependiendo del ambiente, ¿no? Los debates formales son aquellos que tienen una estructura que establece momentos para el orador, los momentos para la audiencia. Estos debates son muy comunes, por ejemplo, los debates de política, ¿no? Cuando nosotros tenemos los debates presidenciales, entre presidentes, entre gobernadores, entre intendentes, ¿no? Que ellos hablan, después el otro habla o hace pregunta, y el público hace pregunta y ellos contestan, y siempre tiene un moderador. En este caso ahí es más famoso William Bonner, que es el moderador de los debates que nosotros vemos. ¿Bien? Después tenemos los debates informales, de que esos que surgen de manera espontánea, sin acuerdo previo, no tiene estructura y que permite intercambiar los puntos de manera armoniosa, ¿sí? ¿Por qué son interesantes? Porque
afloran los pensamientos de cada participante sin premeditarlos, ¿no? Un debate, por ejemplo, en una mesa de bar, una cena familiar o en general también en una clase, ¿no? Cuando estamos en clase y empezamos un debate, ¿no? Y estos dos debates, formales o informales, puede estructurarse con diferentes tonos de comunicación, ¿no? Un tono informativo, ¿no? La información a debatir se presenta de manera completa, basada en hechos y evidencias, y el tono argumentativo, ¿no? Que los datos que intentan dar razones sobre un punto de vista deben tener un respaldo confiable, ¿bien? Y el tono persuasivo. El orador puede tener una intención de convencer un otro orador o una audiencia, ¿no? Y ahí este persuasivo en general emplea técnicas de convencimiento, de lógica, emotividad, simpatía, ¿no? Y el debate formal cuenta con los siguientes pasos, ¿no? Los siguientes elementos. Primero, planificación de tema o hipótesis. Organización de los equipos, desde el quien es que va a hablar, el representante, la audiencia, el moderador, ¿no? Determina la estructura o momento que cada uno tiene la palabra. Tenemos entonces ahí a la iniciación del debate, la ejecución, ¿no? Del debate con los momentos de previa, de réplica, de tréplica, ¿no? Y la conclusión. ¿Bien? Y para que este debate pueda desarrollarse de manera adecuada, nosotros tenemos los participantes, todos, ¿no? Ser tolerantes, escuchar sin interrumpir, no subestimar ni burlarse, ¿no? Del que piensa diferente, evitar alzar la voz, evitar dispersar o hablar de temas que no están ahí, de tema principal, ¿no? Y criticar con fundamentos o propuestas mejores. Bien, aparte de de estas informaciones generales del debate, nosotros entramos entonces en el debate académico, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y el debate académico está estructurado entre introducción, refutación y conclusión. La introducción, al ser la intervención que va a captar la atención, ¿no? Suele ser conveniente hacerla en un tono de teatralización, ¿no? Para captar la atención, ¿sí? Que va a ser el tono principal. Perdón. Después de eso, nosotros tenemos la presentación del equipo, el orador presenta su equipo, habrá el saludo, ¿no? Ante el jurado, ante el público, se hace la contextualización del tema, ¿no? Comienza a hablarlo, en general se hace una pregunta, ¿no? Para poder captar la atención, ¿bien? Enumera los argumentos, ¿bien? Que ellos tienen y da el cierre de la introducción, retomando la historia inicial, aquella que hizo con la teatralización, que nos da el pie para poder seguir con el discurso, ¿bien? Con el debate. Muy bien. Ahora nosotros vamos a ver un video sobre introducción del discurso, ¿ya? Y ya volvemos. La estructura de un discurso es muy importante para causar un gran impacto durante tu presentación efectiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pavel Zulka y en esta ocasión te voy a mostrar cómo estructurar un discurso para que puedas impactar a tu público. Normalmente, un discurso se divide en introducción, desarrollo y conclusión. Lo que haremos a continuación es explotar esta estructura para que el oyente esté más atento a lo que puedas decir durante tu exposición. En primer lugar,
vamos a atender a la introducción, que tiene una parte que se llama exordio, que busca la atención inicial del público. Para esto hemos dividido el exordio de la siguiente manera. Palabras de inicio, frase motivacional que nosotros podemos utilizar, pregunta retórica hacia el público o una pequeña historia, pero que esta pequeña historia no exceda el minuto, que sea muy corta y que llame bastante la atención. Luego de eso, recién saludamos. Saludo, segunda parte. Dependiendo de la situación, podemos utilizar un saludo coloquial o también, digamos, si estamos frente a un público jerárquico, podría ser de la siguiente manera. Buenos días, señora directora, miembros del jurado y público en general, ¿no? Luego viene la parte de la presentación, que como su propio nombre lo dice, yo me voy a presentar, pues, ¿no? Quien les habla en esta oportunidad es Pavel Zulka, docente en el área de comunicación de nuestra querida institución, bla, 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 ¡pum! Completo. Y ahora viene la parte más importante quizás de este discurso, con el cual voy a conectar al tema, que es la parte de la analogía, y que yo lo he ubicado dentro del exordio. La analogía es el arte de decir una cosa para explicar otra, y se entienda de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, hace poco en un taller de oratoria me tocó exponer un tema y tenía que relacionarlo con una analogía. La analogía que utilicé era que muchas personas vienen a mí y me suelen contar sus historias. Yo suelo escucharlas, pero al momento de escucharlas siempre trato de darle un consejo, siempre trato de decir lo bueno que hicieron, lo malo que hicieron, y eso pues es interrumpir a la persona que te está dando a conocer su historia. Hasta que un día me pasó lo siguiente. Un amigo viene y me dice, oye Pavel, quiero contarte algo. Yo le escucho. Y me empieza a contar su historia. Entonces cuando yo le empiezo a tomar bastante atención, me doy cuenta que esa historia y ese problema que esta persona tuvo, también lo tuve yo. Y me quedé oyendo de inicio a fin esa larga historia. No le dije nada, no le di ni un consejo, no lo interrumpí, me quedé callado. Cuando él terminó, se acercó hacia mí y me tocó del hombro. Y me dijo, gracias, eso era lo que esperaba. Solamente que alguien me escuchara. La empatía. Bueno, como verán en el anterior relato, hemos visto cómo la analogía, la historia, ha podido conectar con el tema, con el título que a continuación voy a desarrollar. Y en esta ocasión aparece la parte del desarrollo, en donde se van a exponer las ideas principales y secundarias por parte del expositor. Podríamos hablar del concepto de la empatía o de algunos elementos secundarios frente a esta, y también podríamos dar algunos tips o consejos para cómo desarrollar la empatía. Luego de esta parte muy esencial en lo que es el conocimiento conceptual del tema, nos vamos a la conclusión. Conclusión, que es quizás una de las partes más importantes de todo el discurso, porque es como una metacognición, en donde el orador va a resumir todo lo que anteriormente ha dicho. Esta conclusión tiene que ir conectada por medio de un conector, ¿no? Que puede ser en conclusión, en resumen, por último. Y cuando se diga la conclusión, esta tiene que ser pues más alta, más candente, más entonada. ¿Por qué? Porque justamente es la parte final de todo el discurso. Y por último, pero último, tenemos la parte de la despedida, en donde vamos a dar un agradecimiento al público por habernos escuchado. Por ejemplo, podríamos decirles, gracias por haber compartido conmigo esta historia y estos tips que le doy para mejorar en nuestra empatía. Ha sido todo un gusto. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que cuando hagamos nuestra estructura del discurso, vamos a preparar nuestra introducción, conclusión y despedida con un volumen de voz mucho más alto y el tono también. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser
al inicio impactante y coger al oyente para que te ponga mucha atención, y al final para que quede de una manera muy reflexiva hacia la persona que está escuchando. No hay que dejar de lado la expresión corporal. Próximamente estaré publicando algunos vídeos de estudiantes que justamente han desarrollado esta estructura para su discurso oral. Les ha ido muy bien y ustedes van a poder ver cómo es que esta estructura sí pues tiene un efecto beneficioso para el expositor y tanto para el oyente. Si te gustó este vídeo, dale like, compártelo con tus compañeros y amigos y nos veremos próximamente. Un abrazo fraternal para todos ustedes y ahí. Bien, volviendo entonces, llegamos al momento de la refutación, ¿no? Es el momento en que nosotros tenemos para aportar evidencias para nuestros argumentos, o sea, responder estas cuestiones del otro equipo que lanzó supuestamente sobre nuestro equipo, cuestionando nuestros argumentos, perdón, y poner en tela de juicio los argumentos presentados por el otro equipo para defender nuestra postura en el debate. Bien, entonces la conclusión es el resumen de todo lo que ha pasado anteriormente en el debate. Esa es la parte más importante porque en ella nosotros tenemos que convencer al auditorio de que nuestros argumentos se quedaron por encima del otro equipo, ¿no? Y nunca podemos entonces introducir argumentos, ¿no? Datos o de evidencias nuevas. Tenemos que, en base de lo que hablamos, conseguir convencer a la audiencia de que nosotros tenemos la opinión correcta, ¿no? Entonces comenzaremos esta intervención captando la atención del oyente, ¿no? De la platea, para hacerle ver que ha llegado el momento de sintetizar, ¿no? Lo que nosotros hicimos hasta el momento, ¿no? Entonces se utiliza frases del tipo: llegamos a este punto, después de media hora de debate, solo queda resumir, ¿no? Y de ahí, a continuación, enfrentando los argumentos del equipo propio, ¿no? Remarcando aquellos argumentos en que nuestro equipo ha tenido más fuerza y aquellos en los que el equipo contrario ha sido más débil, ¿no? Es el momento que nosotros también ponemos más énfasis en las cosas que no nos han sabido responder, en las que el otro equipo no ha sabido responder, las evidencias que no ha mostrado y los datos que no haya convencido el auditorio, ¿sí? Y por último, es retomar la historia inicial, ¿no? Lo que aporta un mayor nivel de coherencia al discurso al empezar y acabar, ¿no? Y la conclusión se debe hacer durante el debate, porque será el resumen de lo que pasa en ese debate en concreto. Bien, ahora yo les voy a dejar un video de razonamientos y falacias comunes y les dejo de sugerencia un video de un debate de 1 hora en que, si estuviéramos en clase íbamos a verlo, sobre debate. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos. Antes de poner el video, yo les voy a pedir lo siguiente: que de actividad ustedes vean algún debate del área de ustedes, del área académica. Puede ser un debate de 10 minutos, de 1 hora, de lo que sea, pero que sea del debate. Y ustedes van a hacer un resumen. No el resumen de la estructura que nosotros vimos en la última clase, sino un resumen chiquitito, máximo 10 líneas, resumiendo la idea principal de este debate. ¿Sí? Bueno, ahora sí nos vemos. En esta sección
nos centraremos en conocer diferentes tipos de razonamiento que podemos utilizar al construir nuestros argumentos. Además, veremos algunos tipos de argumentos malos, llamados falacias. Conocer estas estructuras argumentativas y las falacias nos permitirá construir argumentos más sólidos y detectar más y mejores oportunidades para refutar las ideas expuestas por nuestros oponentes. Razonamientos deductivos. La característica principal de estos argumentos es que la conclusión del razonamiento es necesariamente verdadera si sus premisas también lo son. Miremos un ejemplo. Los fines de semana no se trabaja. Hoy trabajo. Conclusión. Hoy no es fin de semana. Como ilustra el ejemplo, si partimos de premisas verdaderas, llegaremos sí o sí a una conclusión verdadera. Razonamientos inductivos. En los argumentos inductivos, la verdad de las premisas no garantiza que la conclusión sea verdadera, sino simplemente probable. Miremos otro ejemplo. Premisa primera. María es hermana de Paula y es rubia. Premisa segunda. Ernesto es hermano de Paula. La conclusión es que probablemente Ernesto sea rubio. En este caso, la afirmación de la conclusión es sólo probable. Razonamiento por generalización. Veamos el siguiente ejemplo. Pablo Neruda, Vicente Huidrobo y Gabriela Mistral son excelentes poetas. Todos ellos son chilenos. La tesis: los poetas chilenos son excelentes. Otros tipos de razonamientos: razonamientos por analogía, razonamientos causal, y ahora veremos las falacias o argumentos falaces. Nos referimos a construcciones que pretenden que aceptemos una afirmación sin darnos buenas razones. Las falacias consisten en la promoción de una afirmación sin justificarla adecuadamente, ya sea por una debilidad en su razonamiento o en una evidencia utilizada. Falacia por generalización apresurada. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales, el 80% de los votantes de la provincia de Santa Clara votaron a la candidata Pérez. Sobre la base de este resultado, es razonable pensar que la candidata Pérez obtendrá aproximadamente el 80% de los votos de todo el país. El error en este razonamiento es que la conclusión está basada solo en el comportamiento de los votantes de una sola ciudad. Falacia contra la persona. Incurrimos en esta falacia cuando buscamos desmerecer un argumento criticando a quien lo presenta en lugar de criticar el argumento mismo. Miremos este ejemplo. Mi oponente indica que deberíamos tener mayor libertad de expresión en nuestra sociedad, pero no deberíamos siquiera considerar sus comentarios, ya que no es capaz ni de describir sus ideas sin tartamudear. Falacia apelando a la ignorancia. Un caso de este tipo se da cuando decimos que una afirmación debe ser verdadera porque no se ha mostrado que sea falsa. Por ejemplo, Dios debe existir porque nadie ha demostrado su inexistencia. Otro ejemplo, Dios no debe existir porque nadie ha demostrado su existencia. En ambos casos, el error está en la falta de evidencia sobre algo que simplemente revela nuestra ignorancia sobre eso. Falacia apelando a la tradición, porque se ha practicado o defendido durante mucho tiempo. Por ejemplo, los niños en adopción han sido históricamente integrados a familias de parejas heterosexuales. Dado que esta ha sido nuestra práctica desde siempre, no deberíamos cambiar y permitir la adopción por parte de parejas homosexuales. Otro tipo de falacias: falacia por causa falsa, por cadena de sucesos, apelando a la popularidad, o falacias por dicotomía falsa, por analogía falsa. Y ya finalizo esta exposición sobre el razonamiento con una cita del gran Leonardo da Vinci. El hombre posee gran razonamiento, pero en su mayor parte vano y falso.
Los animales lo tienen menor, pero útil y verídico, y más vale una pequeña certeza que un gran engaño.